Hello, this is the part 3 of Elements of Fiction. Today we're gonna discuss the character. Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a la tercera parte de la clase de elementos de la ficción. Hoy vamos a discutir los personajes. A character is an important element of the fiction. Without a central character, there is no story. There are two meanings for character. First, a character is a person in a fictional story, or character are qualities of a person. A successful fiction writer knows how to develop characters by using description, dialogue, action, and more. Vamos a ver lo que es un personaje. Un personaje es un elemento importante de la ficción. Sin un personaje central no hay historia, porque ¿cómo la vamos a contar? Entonces, hay dos definiciones para personaje o character. Un character es una persona en una historia ficticia, o carácter es las cualidades de una persona. Un autor sabe cómo desarrollar los personajes usando descripciones, diálogos, acción y mucho más. Types of characters. First, we have the protagonist and the antagonist. A story needs a central character, or hero or protagonist. Often, this main character must oppose a villain or antagonist. Both are major characters in the story. The fiction writer must spend a great deal of time developing this type of characters by using techniques of character description, action by the character, and dialogue. We have small a small diagram that the protagonist is the main character, is the hero of the good guy or girl, and has a problem that needs to be solved. Meanwhile, the antagonist is the main character's enemy. The villain is the bad guy or girl, and stands in the way of the protagonist solving the problem. Primero tenemos el protagonista y el antagonista. Toda historia necesita de un personaje, un héroe o protagonista. Este protagonista casi siempre tiene un villano, un antagonista que se le opone. Estos dos, el protagonista y el antagonista, son los personajes principales de la historia. El autor casi siempre pasa mucho tiempo creando este tipo de personaje, usando técnicas de descripción del personaje, acción y diálogo. Tenemos un pequeño diagrama que nos presenta lo que es un protagonista y un antagonista. El protagonista es el personaje central, es la persona buena de la historia y tiene un problema que necesita ser resuelto. Pero por la otra parte, el antagonista es el enemigo del personaje central, es el villano o el personaje malo, y se pone en el medio de que el protagonista pueda resolver su problema. Es su oposición. Types of character. There are major and minor characters. Stories include major characters such as the protagonist and the antagonist that we discussed before. Stories often include minor characters. These are characters who the fiction writer defines by a single idea or quality. These type of characters are necessary for the story,
but they are not important. These are secondary characters of the story. Here we have a diagram that describes more that what is the major and minor characters. The major characters plays an important role in the story, usually face an obstacle, will be present throughout the all or almost all the story, and can be one major character or several. Meanwhile, the minor character does not play a major role in the story, usually do not face obstacles, usually do not change throughout the story, and is just there for major character to interact with and help to advance the plot. Otro tipo de personajes son los personajes mayores y los personajes menores. Las historias incluyen los personajes mayores que son el protagonista y el antagonista, como lo discutimos en el slide anterior. Y en las historias a veces incluyen personajes menores. Estos son personajes que el autor describe como una simple idea o una cualidad. Estos personajes son necesarios para la historia, pero no son tan importantes. Y entonces, estos son los personajes secundarios de la historia. Aquí tenemos en el diagrama una descripción más a fondo de lo que es el personaje mayor y los personajes menores. El personaje mayor es protagonista o antagonista, tiene un rol importante en la historia. Usualmente enfrenta un obstáculo y estará presente por casi toda la historia, en toda la historia o casi toda. Entonces, puede ser un solo personaje o pueden ser varios. Entonces, los personajes menores no tienen un rol importante en la historia, usualmente no enfrentan ningún obstáculo. Ellos usualmente no cambian a través de la historia y solamente están ahí para que el personaje principal interactúe con ellos y ayudan a avanzar el plot, la historia. We have here different types of characters. We have flat and round characters. A character can be identified in terms of flat and round character. A flat character is a minor character in the story. This type of character doesn't change as the story progresses. And we have the round characters. On the other hand, they must deal with conflict in the story and are changed by it. The writer develops this type of character by using character descriptions and dialogue. Round characters are all the major characters in the story, including the hero and the villain. We have the dynamic character that is a character who goes through change and growth during the story. And we have the static character that is a character that do not go through a change. Tenemos diferentes tipos de personajes. Tenemos el flat, que es el personaje plano, y el personaje redondo. El personaje plano es un personaje menor en la historia. Entonces, este tipo de personaje no tiene cambios a medida que la historia progresa. Pero por el otro lado tenemos el round character, que es el personaje redondo, que tiene que lidiar con un conflicto y el conflicto lo cambia por medio de ese conflicto.
Entonces, el autor desarrolla estos personajes usando descripciones de personajes y diálogos. Los personajes redondos son los personajes mayores de la historia, incluyendo el héroe y el villano. También tenemos el personaje dinámico, que es el personaje que pasa por un cambio y crece durante la historia. Y el personaje estático, que es el personaje que no no observamos ningún cambio en la historia. Here we have the assignment. The assignment you're gonna is a little long. I know that is a little long, but we have a week to answer it. We are going to read the story and then answer the questions. Tenemos la asignación, es un poquito larga porque es una historia, porque es dependiendo del grado, la seleccioné porque es del grado que son los chicos. Entonces tienen que leer la historia y contestar las preguntas, que la primera es cómo el personaje, qué personaje es el que mejor describe cuál es el personaje protagonista. Y entonces la segunda es cuál personaje es mejor describido como el antagonista, cuál es el villano. Van a identificar quién es el protagonista de la historia, quién es el antagonista, cuál es el personaje estático, dinámico, según lo que hemos discutido en este slide. Como siempre les digo, pueden ver el video varias veces para entonces aclarar dudas, buscar información y contactarme de ser necesario. Estoy a la disponibilidad de todos y pues hasta aquí esta clase. Gracias por su tiempo.